Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Ética y derecho. Ciertamente, cabe decir que la ética y el derecho están relacionados, indudablemente. Podemos hablar también de los derechos humanos. Y la diferencia fundamental entre ética y derecho es que la ética obliga en conciencia de alguna manera. Ha habido distintas teorías éticas en el mundo a lo largo de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento, y el derecho se basa en principios éticos. Por lo tanto, el derecho, diríamos, tiene unas connotaciones éticas indudables, unos significados éticos, pero la diferencia entre ética y derecho fundamental es que el derecho es prescriptivo, obliga, las leyes obligan, y si no hay unas sanciones determinadas. En cambio, la ética, podemos decir que obliga moralmente, obliga en conciencia, pero no hay una repercusión práctica efectiva por el incumplimiento de normas éticas. En cambio, sí hay consecuencias observables, definibles claramente por el incumplimiento de las leyes. En este sentido, esa sería la diferencia esencial. Si realmente nos preguntamos si en la práctica todos los hombres son iguales, o si al menos poseen los mismos derechos, habría que decir que sí, habría que responder de forma afirmativa indudablemente. Otra cuestión es que luego en el mundo real, esta igualdad de derechos, reconocida por los derechos humanos, por ejemplo, y por las legislaciones de todos los países desarrollados, generalmente, no se corresponde con la realidad efectiva de lo que se observa, de lo que existe. Todavía existen del orden de 800 o 1000 millones de personas en el mundo que padecen hambre y que padecen pobreza. Y diríamos, en un planeta que alcanza más de 7.000 millones de habitantes, esto todavía es una lacra tremenda que habría que superar de la forma más rápida posible. Por otra parte, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948, se insiste en estas cuestiones de la igualdad humana, de los derechos individuales, de la libertad, de la justicia social, de los distintos derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho a una educación adecuada, de calidad y gratuita, el derecho a la sanidad universal para todos, el derecho a las pensiones de jubilación, a un retiro digno, etcétera, etcétera. Pero realmente en la historia ya se sabe que ha habido una lucha continua a lo largo de los siglos, ya lo dice por ejemplo Voltaire, una lucha permanente entre el fanatismo de la mentira y la verdad, por ejemplo. Y Hegel también señala que hay un proceso evolutivo del espíritu, de la razón o de la idea, y que por lo tanto se ha pasado de saber que uno es libre a que todos son libres tras la introducción del cristianismo, por ejemplo, en los pueblos. Otro pensador como Lien dice que los derechos humanos nunca serán probablemente catálogos completos y definitivos de los derechos del hombre. Por tanto, son una base fundamental que se tiene en cuenta en las constituciones de los diferentes países del mundo y en los ordenamientos jurídicos de los estados también, pero diríamos que la Declaración de Derechos Humanos no solamente es un código legal, un código jurídico muy importante, básico, sino también es un código ético, sin duda. Son principios éticos, son planteamientos éticos de base que sirven de sustentación de los códigos de derecho, de los códigos jurídicos de los que disponen los distintos países del mundo. En este sentido, si hubiera que verse o hubiera que pensar en que tiene que existir algo de desigualdad en el mundo, esta justificación serviría solo para favorecer a los discriminados, a los menos favorecidos. Es un poco lo que plantea también la teoría de la justicia de Rawls, favorecer siempre a los menos favorecidos en caso de que haya desigualdad. Y también, por supuesto, potenciar los valores que priman o que permiten una convivencia mejor, más estable, más segura y más justa para todos. Por lo tanto, es una búsqueda de la mayor igualdad posible, de la mayor justicia posible para todos, y, en definitiva, buscar que haya estados del bienestar. En este sentido, sería positivo que los estados intervinieran para garantizar una vida segura, una vida estable a toda la población. En la Edad Media, por ejemplo, incluso en la moderna, se conocían derechos estamentales de los distintos órdenes de la estratificación social. En la Edad Media, por ejemplo, estaban los señores, los nobles y los siervos de la gleba y los que componían el clero, los eclesiásticos.
y había pues realmente pues unas desigualdades tremendas entre los siervos de la gleba, el clero y la nobleza. Eso fue superado ya con la llegada del Renacimiento y de la Edad Moderna en siglos posteriores, y en la propia Edad Media ya se empezaron a elaborar pues una serie de derechos, como por ejemplo es la famosa Carta Magna Inglesa del año 1215, que es una especie de constitución para Inglaterra y que marca el precedente de lo que luego serían pues constituciones de distintos países. Sirvió como ejemplo, por ejemplo, de las mismas, en cierto sentido. El orden estamental que había, por ejemplo, en la Edad Media, durante unos 1000 años aproximadamente, limitaba las oportunidades de los seres humanos, consagrando pues una gran y negativa desigualdad social y política. El pensador francés, por ejemplo, Sébastien Chatillon, a raíz de la persecución de Servet, denunció, por ejemplo, las persecuciones religiosas. Efectivamente, en los siglos XVI y XVII pues hubo numerosas persecuciones religiosas, hubo guerras religiosas, conflictos religiosos por Europa, también en parte por el surgimiento del protestantismo respecto al catolicismo, y poco a poco se fue imponiendo la tolerancia y la libertad religiosa y de conciencia pues a lo largo del siglo XVII fundamentalmente y del XVIII, y se consiguió que hubiera unos derechos de libertad. Por ejemplo, también se logró la abolición de la tortura y la humanización del derecho penal. Por ejemplo, en el año 1628 la petición of Reglet protegería o protegió realmente los derechos personales y patrimoniales. Y también hay que considerar que el acta de habeas corpus de 1679 en Inglaterra prohibía la detención de individuos sin mandamiento judicial, y también pues consideraba que había que someter a la persona detenida al juez ordinario dentro de un plazo máximo de 20 días para asegurar los derechos de los detenidos, de los acusados, y para que hubiera pues una regulación más justa, diríamos mejor, de los derechos de las personas que eran acusadas de delitos. Por lo tanto, esto creó un precedente que luego se fue incorporando a otras legislaciones de otros países europeos, y luego eso se generalizó en el resto de países del mundo, pasados pues una serie de años o incluso cientos de años. Ciertamente, como se puede observar, la ética y el derecho han estado integrados a lo largo de la historia. El mismo John Locke, que fue un gran filósofo y que era médico también, pues considera que los derechos humanos tienen que tener un alcance universal gracias a una fundamentación basada en el derecho natural, una fundamentación que podemos denominar jus naturalista. Y en este sentido, pues eso fue algo clave también. Por otra parte, hubo otros movimientos de liberación, otros movimientos que pretendieron dar libertad a todas las personas, otorgar los derechos individuales a todos, y entre estas revoluciones cabe destacar, por ejemplo, la Revolución Americana, que con la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 y con la abolición de la trata de esclavos, pues se quiso dar pues una plena libertad a todas las personas y un pleno derecho a intentar conseguir su felicidad. La esclavitud, por otra parte, fue prohibida en Francia, en la Revolución Francesa, en el año 1794, pero fue restablecida por Napoleón en 1802. En Inglaterra se abolió la esclavitud en 1833, y en Estados Unidos definitivamente ya con el presidente Lincoln, que murió asesinado en 1865, pues se prohibió también la esclavitud. Pero es que hubo más luchas sociales que buscaban la igualdad de derechos, que buscaban reivindicar, lograr tener pues unos derechos económicos y sociales para todos, y el proletariado lo reivindicó, y empezó a surgir el movimiento comunista, los movimientos anarquistas, socialistas, que dieron lugar pues a una serie de luchas obreras en búsqueda de unas condiciones laborales adecuadas, en las que no hubiera alienación y sobreexplotación del trabajo, una explotación del trabajo brutal. Y además se observó que había pues una cierta insuficiencia de los derechos individuales si la democracia política no se convertía además en democracia social. En este sentido,
hubo conquistas decisivas, por ejemplo, durante el siglo XVIII y también en el siglo XIX, fundamentalmente, en el ámbito de la representación política y del derecho de asociación. Por ejemplo, en el siglo XIX tuvo una importancia extraordinaria la libertad de sindicación y más especialmente todavía en el siglo XX. En cuanto al socialismo utópico, pues era generalmente hostil a cualquier forma de organización estatal, y en cambio el socialismo científico de Marx y Engels desarrollaron nuevos planteamientos con el comunismo, la abolición de la propiedad privada y también la pretensión de que desapareciera el capitalismo, cosa que no sucedió. En la Constitución francesa de 1848 pues ya se recogían derechos relativos al trabajo, la asistencia y la educación, y pues hubo también un creciente pues intento de lograr que se respetaran o que por lo menos que se aprobaran unos derechos de la mujer para conseguir la igualdad con los hombres. A finales del siglo XIX, por ejemplo, la mujer accedió a la enseñanza superior y a una serie de profesiones que hasta entonces estaban vetadas para las mujeres. Toynbee, por ejemplo, sugirió que pues había que cambiar pues la situación del mundo, la situación social de grandes partes del mundo, ya que estaba surgiendo en el tercer mundo un verdadero e ingente proletariado exterior, que estaba siendo explotado y colonizado de alguna manera por los países capitalistas europeos fundamentalmente, y esa situación habría que modificarla. Además, cabe decir que los postulados de la justicia social tradicional se han hecho cada vez más extensivos a todos los países y, por supuesto, también se piensa en el bien común, en el bien general y, por supuesto, también pues, se ha investigado y se ha pensado sobre la efectividad de las normas del derecho natural que quizás pudieran conducir a una desaparición de los estados nacionales, aunque, por supuesto, esto sería difícil de conseguir en el corto o en el medio plazo, incluso en el largo plazo. Y ha habido pensadores como Bentham, Burke y otros que consideran que estos derechos humanos, o por ejemplo los derechos naturales más bien, los derechos naturales, pues aunque inmensamente ambiciosos, son indefinidos, son derechos del hombre, pero tienen un carácter ilusorio, porque sabiendo cómo se comportan los seres humanos de forma general, buscar la justicia social, la igualdad social, la justicia social es algo pues utópico. En cualquier caso, también hay interpretaciones acerca del derecho que podemos llamarlos, podemos llamar a estas interpretaciones modelos positivistas voluntaristas, y consideran que todo derecho se crea por la voluntad del gobernante. Y, por supuesto, habría que hablar del derecho positivo, que puede ser un elemento de progreso en la teoría de los derechos fundamentales. Un pensador como Elías Díaz considera que existe el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, libertad de pensamiento, derecho a una información veraz, derechos económicos y sociales, derechos políticos, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a reuniones, asambleas y reuniones, el derecho a reunirse, y por último, por ejemplo, el derecho a residir donde uno desee. En este sentido, pues estos derechos individuales y sociales han sido reconocidos públicamente como válidos y a nivel legal también, pero ahora en pleno siglo XXI, por la cuestión de la pandemia y por otra serie de factores y causas, parece que están siendo puestos en parte en entredicho, aunque realmente son derechos básicos y que están recogidos en los derechos humanos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.